la- Vale, gracias por... Tenía el silenciado el audio, ya estaba arrancando. Vale, lo que decía, esta es una primera charla del el grupo de lectura que empezamos a partir de la semana que viene, dedicado a Byung-Chul Han, a la filosofía de Byung-Chul Han. La intención de hoy es presentar, a grosso modo, este filósofo, presentar también a grandes trazos su filosofía y especialmente el motivo por el que lo hemos escogido para hacer un grupo de lectura. Creo que eso es en realidad lo importante de la charla de hoy, y también evidentemente presentarme a mí y presentar la plataforma Curasui y Curamundi, y luego si queréis abrimos tanda de preguntas, comentarios, lo que podáis, las dudas que podáis tener. Eh, bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Nacho Bañeras, soy licenciado, soy doctor en filosofía y estoy especializado en pensamiento contemporáneo. Eh, Coordino junto con Uriol la plataforma de Curasui y Curamundi. Es una plataforma dedicada a divulgar la filosofía y especialmente aquella filosofía que se dedica al autoconocimiento. Y en esta haciendo y nos interesa el autoconocimiento, y ya veréis que está enlazado con el pensamiento de Byung-Chul Han, tanto por cómo nos colocamos como individuos, es decir, cómo nos colocamos, cómo vemos el mundo, como también cómo lo vivimos. Es decir, nos gusta mirar al mundo a través de esta polaridad de cuidado de uno mismo y cuidado del mundo, porque nos gusta compaginar lo que es el trabajo de autoconocimiento también con una dimensión crítica o una mirada crítica a nuestro entorno. Entonces, como veréis, es eso algo de lo que Byung-Chul Han nos parece que, digamos, su filosofía está estructurada a través de estos pilares, y nos parece un filósofo interesante para adentrarnos en su filosofía y en las propuestas que va abriendo de una forma muy sutil para contrarrestar, eh, y ya veremos en el curso, si transformar el sistema, vamos a decirlo, capitalista en el que vivimos. ¿Vale? Para los que no lo sabéis, Curasui, en la web vais a tenéis información, tenéis contenido filosófico, es decir, estoy presentando lo que estamos haciendo, lo que hacemos a grosso modo, pero si os interesa el contenido tenéis más información en la web, en donde vamos poniendo contenido a menudo, y también nos podéis seguir por el canal de Spotify, ya que colaboramos en la Radio Nacional Española, en la radio pública, aquí en Cataluña, haciendo un programa semanal dedicado a la filosofía, y vamos inventando a gente que nos parece interesante para compartir la mirada de cada una de esas personas. Entonces ahí también tenéis información para continuar pudiendo ahondar en este modo de entender la filosofía. Un modo de entender la filosofía también, y lo veréis en el grupo de lectura, o eso es la intención, que quiere ser lo más práctico posible, y ahora explico lo que para nosotros es práctico y lo más cercano a la vida cotidiana. Es decir, también partimos de la idea, y esa también va a ser una de las características de este grupo de lectura, que la filosofía o bien nos acompaña en nuestra cotidianidad, o bien es una filosofía que queda lejana a nuestra cotidianidad, y por tanto a través de la que no podemos hacer una tarea de autoconocimiento, una tarea crítica para con nosotros y también una tarea crítica para nuestro entorno. Y por eso la filosofía que proponemos es una filosofía también práctica, es una filosofía que a través de la crítica, por ejemplo, a través de la crítica que vamos a encontrar en este filósofo, lo que queremos es aprovechar esa crítica no para criticar únicamente nuestro entorno, sino también para criticarnos a nosotros mismos, para criticar nuestra cosmovisión, y cómo a través de esa crítica a nosotros mismos también podemos modificar nuestra forma de vivir en el mundo. ¿Vale? Es decir, para nosotros es importante que la dimensión crítica de la filosofía tenga una capacidad práctica y una capacidad transformadora, no solo en el entorno, sino
también o especialmente a través de nosotros mismos. Es decir, ya que nosotros somos los principales artífices o somos el primer material a través del que podemos modificar el sistema en el que vivimos. Bien, os presento a grosso modo a Han, a Byung-Chul Han. No sé si lo conocéis, me imagino que sí, que si os ha interesado el club de lectura es porque ya tenéis un primer contacto con Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo contemporáneo, es un filósofo que está vivo y de hecho es uno de los filósofos quizás que está más de moda en este momento. Es un filósofo nacido en Seúl, en Corea del Sur, aunque reside en Alemania y da clases en la Universidad de Alemania. Y es un filósofo que, digamos, ha cogido relevancia en estos últimos 10 años, quizás, más o menos, en estos últimos 10 años, primeramente porque, digamos, Herder, especialmente la editorial Herder aquí en España y en el marco latinoamericano, ha publicado sus obras y sus obras son unas obras delgaditas, si habéis tenido acceso, la mayoría de sus obras son obras delgaditas, obras que, digamos, ensayos filosóficos de relativo fácil acceso al público generalizado, pero especialmente, y eso también me parece interesante, son obras que nos han interpelado, que interpelan al ciudadano de a pie, porque son obras que son capaces, es una obra filosófica que es capaz de, digamos, de decir algo de nuestra experiencia, de hablar en boca propia, en boca nuestra, por la experiencia que vivimos en el sistema capitalista en el que estamos. ¿Vale? Y eso es algo que creo que es interesante, es interesante incidir por la capacidad que tiene Byung-Chul Han de, con su lenguaje accesible, acceder o interpelar nuestra experiencia y por tanto zarandear y abrirnos un montón de preguntas que a lo largo del grupo de lectura miraremos de darles respuesta. Pero no solo por el lenguaje accesible o porque sean obras muy pequeñitas, evidentemente no solo por eso este filósofo ha tenido éxito, sino por la temática también que va tocando. Es una temática que, como veréis, incide en la pregunta sobre, digamos, incide en buscar entender nuestro contexto, es decir, busca analizar cuáles son las características del sistema en el que vivimos, del capitalismo en el que vivimos, y en este sentido actualiza toda la trayectoria filosófica que ha ido pensando el capitalismo, y especialmente actualiza lo que es el pensamiento francés, lo que son las obras de Lipovetsky, por ejemplo, o la obra de Foucault, o las obras de Baudrillard, las obras de Deleuze. Son obras que, especialmente de la filosofía francesa, a través de las obras de Byung-Chul Han va actualizando y va, digamos, también actualizando las características que tiene nuestro sistema capitalista a día de hoy y digamos, cómo ese sistema capitalista se ha ido ensanchando su capacidad simbólica y también su dimensión existencial. Hablaré, si da tiempo, un poco más adelante. También, evidentemente, habla del papel de la tecnología en nuestro presente. Ese también creo que va a ser una de las temáticas interesantes a desarrollar. Lo hace actualizando otra vez. Digamos que Byung-Chul Han es un filósofo que actualiza la filosofía del siglo XX, porque en este caso lo que va a actualizar Byung-Chul Han es el pensamiento de Heidegger. En este caso, Byung-Chul Han es un lector de Heidegger, y Heidegger va a ser un filósofo que vamos a tener con Byung-Chul Han que desarrollar, porque en este caso para la mirada que hace hacia la tecnología utiliza mucho a este filósofo. Entonces, y la tecnología no deja de ser un elemento muy característico de nuestro presente al que Byung-Chul Han hace o despliega toda una teoría que especialmente
queda desarrollada en una de sus últimas obras, No Cosas, que es una de la última obra que veremos en el grupo de lectura. Y finalmente hace una mirada o realiza un análisis sobre lo que es la sociedad del rendimiento y la subjetividad imperante. Y, por decirlo de alguna manera, el modo en el que el capitalismo se ha ido desarrollando y cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Y cómo esa afectación del sistema capitalista nos hace ser de una manera determinada, nos hace actuar de una manera determinada. Y esa creo que es una de las miradas de Byung-Chul Han más interesantes, por lo que nos afecta a nivel íntimo y también por lo que podemos hacer a través de la interpelación a la que nos lanza Byung-Chul Han, ¿no? Que creo, a la que veréis que creo que todos estamos interpelados, porque es una radiografía que hace Byung-Chul Han de cada uno de nosotros, con el que nos podemos sentir identificados en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Más cosas a comentar de Byung-Chul Han. En el PDF os he puesto aquí algunas de sus obras más significativas. Tenéis La Sociedad del Cansancio, que quizás es la primera obra quizás con la que Byung-Chul Han empezó a tener este renombre o estar de moda, que es la obra con la que empezaremos nuestro grupo de lectura. Pero os he puesto quizás las obras que me parecen más, que tienen más capacidad de caracterizar el pensamiento de este autor, las que de alguna manera sintetizan de una forma más global el pensamiento de este filósofo. Vamos a ver a lo largo del grupo de lectura que Byung-Chul Han es un filósofo, y eso me parece también interesante a tener en cuenta. Es un filósofo que piensa en espiral, por decirlo de esta manera. Es decir, que va dando vueltas siempre sobre temáticas, sobre las mismas temáticas, y que muchas de las veces, a medida que lo vamos leyendo, podemos tener incluso la sensación de que se repite. Y efectivamente, muchas de las veces se repite, pero en esas repeticiones siempre va añadiendo pequeñas sutilezas, siempre va añadiendo pequeños elementos que permiten digamos, que permiten ir profundizando en el pensamiento de Byung-Chul Han de una forma lenta, de una forma sosegada, de una forma reiterada, de una forma repetitiva, y que eso permite ir profundizando poco a poco a través de la repetición, y veremos que el elemento de la repetición es un elemento importante en la obra de Byung-Chul Han, porque esa repetición es la que permite tener esa sensación de profundidad. A través de esa sensación de profundidad, Byung-Chul Han va desplegando toda su filosofía, y aquí tenéis las obras que nos parecen más representativas. De las últimas publicaciones os he destacado Lo a la Tierra, En el corazón de Heidegger y No Cosas, y en el grupo de lectura vamos a comentar la última, explícitamente, aunque en los vídeos yo voy a ir intercalando todas las obras de Byung-Chul Han, es decir, también Lo a la Tierra y En el corazón de Heidegger, que quizás En el corazón de Heidegger es una de las obras de Byung-Chul Han más difíciles de leer, ¿vale? Porque ese también creo que es una particularidad de Heidegger, que tiene dos tipos de obras, unas que son más accesibles y otras que son de más difícil lectura. Algunas de las temáticas que abordan, de las que ya he ido hablando hace un momento, o de las que me gustaría destacar, en principio dos, de las que desarrollaré un poco más adelante, justamente el sistema capitalista y el modelo de individuo que se va gestando, que se va construyendo a través del sistema capitalista y a través del neoliberalismo, como esta nueva forma de capitalismo que estamos viviendo en nuestro presente. Despliega el sistema capitalista como un sistema simbólico, es decir, como algo que va más allá del mero intercambio de mercancías o de la mera acumulación de beneficios. Por tanto,
si bien combina el discurso marxista, porque hay una parte del discurso de Byung-Chul Han que tiene que ver con un discurso marxista, como he dicho antes, también lo engarza, también lo relaciona con el pensamiento francés, que intenta explicar el sistema capitalista como algo más allá de un mero intercambio de mercancías o como algo más allá de un mero sistema mercantil. También lo despliega como a través de la dimensión biopolítica, de cómo el sistema capitalista se desarrolla como un sistema de dominación y de control de vida. Y ahí, como he dicho antes, actualiza el pensamiento de Roberto Espósito, que es un filósofo italiano, también contemporáneo en este caso, y de Michel Foucault, un filósofo francés, de cómo los actualiza, y la dimensión existencial y de cómo el sistema capitalista se ha convertido en una dimensión existencial, y aquí tiene que ver con cómo el sistema capitalista se ha engarzado con la idea de felicidad, la idea de realización, la idea de búsqueda de nuestra propia autorrealización, y de cómo nosotros nos hemos convertido, en este caso, gracias a la dimensión existencial que ha ido construyendo el sistema capitalista, en los propios productores o en los propios motores de ese sistema capitalista. Y eso me parece muy interesante, porque en la medida en que Byung-Chul Han nos está señalando a cada uno de nosotros como el principal motor del sistema capitalista, también nos está señalando una brecha a través de la que contraponer la dinámica del sistema capitalista. Y esa me parece una brecha muy interesante, y también una brecha muy interesante, digamos, la que abre Byung-Chul Han, porque no es una propuesta a la que estemos acostumbrados en Occidente, en el pensamiento filosófico occidental. ¿Vale? Veréis que la dimensión propositiva que hace Byung-Chul Han conecta con la filosofía oriental, y esa me parece una perla, algo muy interesante de este filósofo, porque nos va a permitir a la vez hablar también de filosofía oriental, ¿no? Y este caballo entre la crítica a través de la filosofía occidental y la propuesta que tiene que ver con la filosofía oriental me parece muy, muy, muy interesante. En este sentido, gracias a tener dos pies, uno en la filosofía oriental y otro en la filosofía occidental, Byung-Chul Han es un filósofo que también lee nuestro presente con esta ausencia de la dimensión de belleza, de la dimensión del placer, de la dimensión de lo festivo o de la dimensión de los rituales o de lo simbólico. ¿Vale? En este sentido, Byung-Chul Han hace una crítica que va más allá de lo que hizo el pensamiento francés, y aquí abro un paréntesis porque nos obligará a hacernos la pregunta sobre si Byung-Chul Han es un personaje, es un filósofo revolucionario o es un filósofo reaccionario, porque muchas de las propuestas que va poniendo encima de la mesa pueden sonarnos a una recuperación en este caso, por ejemplo, de los rituales, o en este caso, por ejemplo, de la dimensión religiosa, que pueden hacernos preguntarnos, al menos poner la pregunta encima de la mesa, sobre si Byung-Chul Han es un filósofo reaccionario o es un filósofo revolucionario. Y luego, por ejemplo, el concepto de psicopolítica, de cómo, lo que he dicho antes, la dimensión biopolítica y la dimensión simbólica de la vida son dimensiones que permiten entender la dinámica de la política en nuestro presente, ¿vale? Que también me parece elementos interesantes sobre los que hablar. Conceptos sobre los que hablaremos, bueno, los desgloso aquí: felicidad. La idea de felicidad contemporánea la miraremos de contraponer con la idea de felicidad entendida para la filosofía occidental y la filosofía oriental. La idea de cansancio, de fatiga, la idea de belleza, la de narcisismo también es un concepto que es transversal a lo largo de la obra de Byung-Chul Han.
El concepto de cuidado o el concepto de depresión y ansiedad, que me parece que son también características de nuestro presente o estados anímicos de nuestro presente sobre los que muchos nos podemos sentir identificados y a través de los que Byung-Chul Han intenta estirar del hilo para caracterizarnos a nosotros mismos y también para caracterizar nuestro sistema, el sistema en el que vivimos. Vale, 4 cosas a decir si tuviera que destacar como, digamos, adentrarme un poco más en la filosofía de Byung-Chul Han, destacaría estas 2 cosas de las que voy hablando desde el principio. La visión del sistema capitalista que tiene y la visión de la subjetividad que va desplegando a lo largo de toda su obra. La visión de la subjetividad tiene por finalidad responder a la pregunta de quiénes somos, de cómo vivimos, en qué nos hemos convertido, a través de una mirada sobre lo que hacemos, de cómo nos comportamos. Y la visión del capitalismo tiene que ver con responder a la pregunta de cómo funciona nuestro mundo a día de hoy, ¿no? Cuál es la dinámica de nuestro entorno a día de hoy. La dinámica de nuestro entorno a día de hoy para Byung-Chul Han implica reactualizar la filosofía para también reactualizar o para poder hacer más visible cómo ha ido desarrollándose el capitalismo en estos últimos 30-40 años. ¿Vale? Desde los años 70-80 el capitalismo ha ido desarrollándose cada vez de una forma más digital o hacia lo digital, hacia, por tanto, lo no visible, hacia aquello que queda en la nube y que, por tanto, hace más difícil una crítica a través del marxismo tradicional. Y a partir de aquí, lo que hace Byung-Chul Han es actualizar tanto el marxismo como la filosofía francesa que se había acercado a criticar el capitalismo. Lo que viene a decir Byung-Chul Han es que, de una forma muy resumida, el capitalismo ha tenido la capacidad de insertarse en nuestra psique, de interiorizarse en nuestra psique, convirtiéndonos a nosotros mismos en empresarios. ¿Vale? Hemos dejado de ser meros trabajadores para interiorizar el empresario, para interiorizar la figura del empresario y, por tanto, convirtiéndonos en empresarios, digamos, hemos interiorizado también la idea del rendimiento. Y esa idea del rendimiento la tenemos activa a través de nuestra búsqueda de felicidad, a través de nuestra búsqueda de autorrealización o a través de nuestra búsqueda de, digamos, la satisfacción personal. Como esas metas que a día de hoy no son cuestionadas, nos convierten a nosotros en sujetos de rendimiento, en sujetos que están las 24 horas del día rindiendo. Rindiendo incluso cuando pensamos que paramos o cuando pensamos que desconectamos. En ese momento también estamos rindiendo. Entonces, para Byung-Chul Han ese le parece un elemento digamos, que nos caracteriza, no solo por que nos convertimos en motores del capitalismo, sino también por algo que las repercusiones de ese rendimiento. Y una de las repercusiones de ese rendimiento es la fatiga. ¿Vale? Estamos permanentemente cansados. Esa fatiga a través de la que, justamente la que vamos a empezar con el primer libro, que es el libro de La sociedad del cansancio, que tiene por finalidad resaltar ese cansancio que yo le llamo fatiga para, digamos, elevarlo a la categoría existencial que tiene, es un elemento que nos caracteriza como sociedad y que también nos caracteriza como individuos. Y ahí ya Byung-Chul Han está señalando una brecha para contrarrestar el capitalismo. Es decir, lo que va a decir Byung-Chul Han es que si le prestamos atención a esa fatiga, quizás podamos encontrar una brecha también al propio sistema. ¿Vale? Byung-Chul Han está permanentemente, a medida que va analizando tanto el capitalismo como va desmenuzando
la forma en la que nos comportamos o la subjetividad que hemos ido construyendo, también va abriendo brechas a través de las que poder repensar la sociedad, el individuo y el sistema en el que estamos. ¿Vale? Como digo, para Byung-Chul Han nos creemos como un proyecto libre, nos creemos los protagonistas de nuestra vida, en el sentido en que, digamos, el sistema capitalista nos ofrece todas las posibilidades, nos ofrece todo el espacio, nos ofrece incluso toda la libertad para convertirnos en aquello que queramos llegar a ser. Entonces, digamos, para Byung-Chul Han es importante poder explicar cómo el capitalismo, que antes era un sistema productivo que obligaba al obrero a trabajar 8 horas, que por tanto necesitaba disciplinar a un individuo para que pudiera trabajar 8 horas, cómo ese sistema disciplinario se ha ido convirtiendo en un sistema que parece que no ejerza ningún tipo de disciplina, que no sea para nada represivo y que siempre esté ofreciendo esta cara de positividad, esta cara de libertad total, a través de la que el individuo se siente con este horizonte completamente amplio el protagonista de su propia vida. Y que, por tanto, hace más difícil con este panorama poder criticar el capitalismo, ¿no? Cuando somos los protagonistas de nuestra vida y cuando nos lo creemos, cuando creemos ser los protagonistas de nuestra propia vida, lo que evidentemente hace más difícil poder criticar nuestra enajenación. Y para Byung-Chul Han hace más fácil poder entender la depresión o la ansiedad en la que vivimos. No solo la ansiedad o la depresión, sino también, por ejemplo, la sensación de fracaso que adviene, que aparece cuando nuestra vida no es aquello que deseábamos. Cuando nuestra vida no es aquello que deseábamos y a la vez nos consideramos los protagonistas de nuestra vida, los únicos fracasados solo podemos ser nosotros mismos. Entonces, para Byung-Chul Han, ese es un círculo vicioso muy enajenador que impide ver que la mayor parte de la responsabilidad viene de afuera, de cómo están, de cuál es la dinámica de nuestro mundo, hace difícil, por tanto, la crítica y hace también difícil la transformación de esa realidad. A la vez, esta dinámica tan enajenante muchas veces nos hace sentirnos muy aislados. Entonces, la temática de la soledad, la temática del aislamiento y la temática del individualismo también es una temática que creo que nos interpela a todos y que es transversal en todas las obras de Byung-Chul Han, pero no está explicitada. No hay un capítulo de Byung-Chul Han del que hable de una forma explícita de nuestra soledad, sino que es algo que nos vamos encontrando, algo que va desplegando Byung-Chul Han de una forma transversal, de una forma derivada, pero que si sois lectores de Byung-Chul Han, al menos la sensación que tengo yo al leerlo es esta sensación metálica, esta sensación fría, esta sensación glacial de la soledad que se desprende de todas las conclusiones a las que va llegando este filósofo. Bien, podría hablar un montón de Byung-Chul Han y de hecho para eso está el grupo de lectura, para poder continuar hablando de Byung-Chul Han. Creo que se desprenden muchísimas repercusiones, muchísimas consecuencias de todo lo que he ido diciendo. Quizás las experiencias más comunes son, como he dicho, la de ansiedad y depresión, con las que nos podemos sentir interpelados cada uno de nosotros. La ansiedad, este estado, ambas, tanto la ansiedad como la depresión, son estados anímicos, hasta estados anímicos que tienen que ver con digamos, la presión por el llegar a ser felices, por el llegar a realizarnos a nosotros mismos, por el llegar a querer estar satisfechos de nuestra vida y por la responsabilidad que tenemos encima de ser este proyecto a construir.
Y entonces las experiencias que más usuales o más compartidas son la de ansiedad, este estado de alerta permanente en el que vivimos, que tiene que ver con un sujeto productivo, un sujeto que las 24 horas del día está queriendo producir, queriendo alcanzar ese ideal, o la depresión, que es cuando ese ideal lo vemos como imposible, lo vemos como alejado y la experiencia que tenemos es la sensación de no tener valor, de no servir, esa sensación de fracaso con el que a menudo nos sentimos representados. La experiencia de la ansiedad y la depresión es una experiencia que va para Byung-Chul Han que va en vaivén, es decir, podemos sentirnos ansiosos y luego depresivos y luego ansiosos y depresivos, es decir, es una sensación fluctuante que va alternando y que tiene que ver, como digo, con este motor que señala Byung-Chul Han de considerarnos sujetos de rendimiento. Ante un sujeto de rendimiento está la fragmentación de la atención, la necesidad del multitasking, esta experiencia que también compartimos de tener que hacer un montón de cosas a la vez eh, y que también explica nuestra experiencia, ¿no? Esta sensación de querer aprovechar el tiempo, de a la vez tener que hacer un montón de cosas a la vez, de no poder, por tanto, prestar atención de una forma continuada, de una forma profunda, que no ayudan para nada las tecnologías y que también evitan un sujeto firme, un sujeto permanente o un sujeto estable. La falta de esta atención o la incapacidad de esta atención lo que posibilita es un sujeto más manejable, más dúctil, más flexible, más líquido, dirá Bauman, que también impide o dificulta que haya una crítica al sistema en el que vivimos. Para Byung-Chul Han, la sensación de aislamiento de la que ya la he presentado, la sensación de soledad es una sensación que también impide la idea de comunidad en la que, digamos, posibilitaría una contraprestación, un contrabalance a nuestro presente capitalista. En fin, son experiencias que va desglosando Byung-Chul Han, que creo que profundizar en ellas nos permite profundizar en nuestro estilo de vida, es decir, profundizar en la obra de Byung-Chul Han nos permite tener un espejo de cómo vivimos en nuestro día a día, o al menos una de mis experiencias al leer Byung-Chul Han es que me voy sintiendo identificado en mi día a día con muchas de las cosas que hago, tanto por los motivos, por los motivos por los que hago las cosas, por la forma en la que hago esas cosas. Entonces, Byung-Chul Han creo que es un filósofo que tiene la capacidad de hacer de reflejo, de hacernos de reflejo en nuestro estilo de vida y de poner encima de la mesa preguntas que tienen que ver con principalmente si es así como queremos vivir, ¿no? Si es este el estilo de vida que queremos vivir. Y ahí creo que la filosofía de Byung-Chul Han abre una brecha por cuanto que indicándonos que somos nosotros mismos los motores del capitalismo, nos está también abriendo la brecha a preguntarnos si, digamos, la pregunta de Byung-Chul Han es si no seremos también nosotros mismos, cada uno de nosotros, los que en nuestra cotidianidad podemos hacer cosas para contrarrestar esa tendencia. Esa es una pregunta que creo que Byung-Chul Han, es una pregunta que Byung-Chul Han responde, pero que de momento la dejo como pregunta, ¿vale? La dejo como pregunta, ¿vale? Para no entrar propiamente en el curso. Pequeñas reflexiones, preguntas, bueno, creo que esto son reflexiones que tenéis también en el PDF, preguntas que lanzo digamos, para interpelar, para que veáis que el pensamiento de Byung-Chul Han nos interpela, qué ámbitos de nuestra vida se sustraen al rendimiento, es decir, esa es una pregunta que nos podemos hacer todos, cuando en nuestro día a día dejamos de ser sujetos de rendimiento, nos abrimos a otra dimensión
existencial, a otro modo de estar en nuestro día a día, dejan de ser importantes si estamos aprovechando nuestro tiempo, deja de ser importante si estamos llegando a conseguir nuestros hitos, deja de ser importante si estamos siendo felices o no, y nos abrimos a otra experiencia, ¿no? ¿En qué momento de nuestro día a día se abre, por ejemplo, estos espacios, si es que se abren? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está nuestra comunidad en nuestro día a día? ¿Dónde está ese grupo a través del que poder compartir la soledad, compartir nuestra enajenación y construir algo compartido? Construir algo compartido que tenga que ver, por ejemplo, con contrarrestar el sistema en el que vivimos. Se puede trascender, cambiar, modificar el capitalismo, por lo que veremos con el pensamiento de Byung-Chul Han, pero especialmente gracias a otros filósofos. El capitalismo es un sistema que ha ido modulando, que tiene mucha capacidad para modular, que tiene mucha capacidad para fagocitar sistemas alternativos. ¿No? Por ejemplo, podríamos pensar con el ecologismo y cómo el capitalismo, a través de la ecología, ha encontrado otro mercado a través del que continuar expandiéndose o el continuar reproduciéndose a sí mismo. Entonces, esta capacidad que tiene el capitalismo de modularse, de transformarse, de fagocitar alternativas, nos permite pensar en otro modelo. ¿Se puede cambiar, por tanto, el capitalismo? Esa es una pregunta que queda como una pregunta que también es transversal en la obra de Byung-Chul Han. O si, como he dicho antes, Byung-Chul Han, por las propuestas que va dando, es un pensador reaccionario, es un pensador que busca volver a la tradición, volver a lo antiguo, o es un pensador revolucionario, entendiendo por revolucionario justamente lo que quiere decir revolucionario, es decir, que trae algo novedoso sobre lo que efectivamente poder ofrecer una alternativa, ofrecernos una alternativa de vida y una alternativa al capitalismo. Son preguntas que dejo abiertas y evidentemente las iremos respondiendo a través del pensamiento de Byung-Chul Han a lo largo del curso. Bien, y he intentado condensar lo máximo posible el pensamiento de Byung-Chul Han. Lo he condensado muchísimo y por tanto siempre queda mucho abierto, y creo que esa es una de las riquezas de Byung-Chul Han, que en ese pensamiento en espiral que va haciendo va dando pinceladas sobre nuestro presente. Es decir, Byung-Chul Han no es un filósofo sistemático en su forma de pensar y en su forma de escribir. Es un filósofo que escribe en espiral y que por tanto va dejando, es un escritor, es un filósofo, podríamos decir, impresionista, va dejando espacios en blanco para que nosotros podamos continuar con su pensamiento. Entonces, el grupo de lectura vamos a comentar 6 obras de Byung-Chul Han, 7 de hecho, 7 de hecho, porque hay en una clase que hablaremos de 2 que están interconectadas o íntimamente interconectadas, porque todas las obras de Byung-Chul Han están conectadas entre sí. Y vamos a aprovechar estas obras para comentar también el diálogo que establece Byung-Chul Han con filósofos contemporáneos. Aquí os pongo un ejemplo, con Hannah Arendt, con Judith Butler, con Baudrillard, Bauman, Lipovetsky, Heidegger, Foucault. Byung-Chul Han va estableciendo un diálogo muy rico con Zizek, va estableciendo un diálogo muy rico con un montón de filósofos, la mayoría contemporáneos, la mayoría del siglo XX, siglo XXI, y que creo que nos van a permitir también poder aprovechar ese diálogo para ofrecer un marco de la filosofía contemporánea que no solo se queda en Occidente, sino que también tiene una pierna o un pie puesto en Oriente, que me parece también interesante. Entonces, ¿cómo va a funcionar el grupo de lectura? Mirad, para cada una de las obras, para cada una de estas 6 obras, 6, 7 obras, hemos preparado un PDF de resumen de cada una de estas obras.
Hay un vídeo explicativo, un vídeo para cada una de ellas de 40 minutos más o menos, explicando el libro, y luego vamos a hacer un encuentro en directo para comentar las preguntas que yo os habré ido haciendo para cada uno de los libros y para debatir. La finalidad de este encuentro, que va a ser en directo, de más o menos 1 hora de duración, es poder desarrollar el pensamiento de Byung-Chul Han. Es decir, hay una primera parte que tiene que ver con el leer el libro, si queréis, en el ver el vídeo explicativo y en leer, si queréis, el PDF, el resumen del contenido, que nos va a servir para aprender. Es decir, que nos va a servir para sentirnos interpelados por la obra de Byung-Chul Han. Espero que os sintáis reflejados en vuestra cotidianidad, que genera preguntas, que genera debate, y eso es lo que busca este encuentro en directo de 1 hora, el poder despertar nuestra capacidad de reflexión, en nuestra capacidad crítica y nuestra capacidad también constructiva, en ver cómo podemos acompañarnos a través de Byung-Chul Han para realizar cada uno de nosotros nuestra propia reflexión, compartirla y ver si podemos construir algo común con eso que construimos, con eso que cada uno de nosotros ha pensado. Y además de este encuentro, que quedará grabado, también está la plataforma Ágora, que es tenemos una comunidad online, una plataforma online similar a una red social, pero sin los inconvenientes de las redes sociales, en la que podáis seguir, es una comunidad gratuita evidentemente, en la que podáis seguir debatiendo las propuestas del filósofo, de este filósofo, y las reflexiones que se hayan compartido, que se hayan co-creado en los encuentros en directo. ¿Vale? Esta será más o menos la dinámica. Bueno, evidentemente entiendo que es un curso o es un grupo de lectura que puede interesaros, primeramente, si os interesa de por sí la filosofía. Y entiendo la filosofía en sentido amplio. Para mí la filosofía, para mí cada persona es un filósofo o una filósofa, todos lo somos, en la medida en que nuestro día a día vamos tomando decisiones y que por tanto cada uno de nosotros vive a través de una filosofía de vida, más explícita, más consciente, más madurada, más reflexionada o no, pero inevitablemente el ser humano, para mí y para muchos filósofos, vive a través de una filosofía de vida. Por tanto, el interés por la filosofía me parece que es consustancial al ser humano, sea consciente o no. Entonces, si os interesa la filosofía de una forma explícita, creo que os puede interesar el curso, no solo porque nos adentramos en un filósofo que está vivo, en un filósofo que es actual, en un filósofo que aborda temáticas que nos interpelan, sino también porque eso nos va a permitir repasar la filosofía contemporánea. Eso vais a poder tener una idea a grosso modo de los filósofos que han sido más importantes a través de la mirada de Byung-Chul Han digamos, en Occidente. Obtener también una capacidad comprensiva respecto a nuestro presente. Creo que como personas nos interpela nuestro contexto, nuestro estilo de vida. Creo que digamos, nuestro estilo de vida como mínimo nos hace sufrir. No es un estilo de vida que sea muy, ¿cómo decirlo? Muy respetuoso con las dinámicas del ser humano, y por tanto nuestra dinámica cotidiana es una dinámica que va a contracorriente de nuestra dimensión humana, y por ese motivo entiendo que digamos, el hecho de vivir ya nos interpela a querer comprender cómo estamos viviendo, qué características tiene nuestro sistema, y a través de esa comprensión poder facilitarnos una comprensión también de lo que nos pasa internamente, de nuestros estados anímicos, de cómo estamos viviendo, de cuáles son nuestros objetivos, de por qué tenemos esos objetivos. Es decir, la lectura de Byung-Chul Han, como la de cualquier filósofo, o la de la mayoría de los filósofos,
nos permite también comprendernos a nosotros mismos. Y eso creo que nos ofrece una calidez, primeramente, y una capacidad de transformación que me parecen interesantes o que me parecen elementos que creo que pueden ser, pueden ser de ayuda para esta sensación que compartía antes a medida que voy leyendo a la obra de Byung-Chul Han, de esta experiencia de soledad, por ejemplo, que cada uno de nosotros albergamos. Compartir también a través de la comunidad ideas de este autor para adentrarnos en nuestra capacidad crítica, en nuestra capacidad como filósofos, en nuestra capacidad también para atrevernos a pensar gracias a este filósofo de una forma más profunda, de una forma más compleja, y compartir, por tanto, con otros compañeros y compañeras lo que esos compañeras y compañeros hayan leído. Creo que el pensamiento compartido, el pensamiento comunitario, el pensamiento en común, enriquece nuestras perspectivas y nos ayuda a profundizar entre todos. Entonces creo que esas son, digamos, aspectos por los que puede interpelar el grupo de lectura. Cosas prácticas, el grupo de lectura tendrá una duración de 3 meses más o menos, y el horario de los encuentros en grupo serán los miércoles de 7 a 8 horario español. Las fechas están en la web, las tenéis también en el PDF que imagino que os habéis descargado. El precio es, aquí lo pongo, 15 euros por libro, sí, entendiendo que cada libro implica el vídeo, el PDF, el encuentro compartido y el acceso a Ágora, que se pueden hacer sesiones independientes, es decir, podéis apuntaros a la primera sesión o a la última sesión o a la sesión del libro que más os interesen. Hemos querido facilitaros el precio si os apuntáis a todas, haciendo una reducción del precio, también porque entendemos que justamente por ser Byung-Chul Han un autor tan transversal, es decir, tan reiterativo y tan repetitivo, las temáticas que abordaremos son temáticas que se van abordando en cada uno de los libros, y la plataforma para hacer los encuentros va a ser como la de hoy, Zoom, y creo que no me dejo nada más. No. Bien, paro yo de hablar, entonces si hay preguntas, comentarios, los podéis hacer por el chat, los podéis hacer abriendo el micro, levantando la mano, como queráis, y luego de daros respuesta. No lo he dicho, pero si después del encuentro tenéis alguna duda, nuestro correo electrónico es hola@curasui.es y nos podéis hacer llegar tantas preguntas como tengáis. Recordad que el grupo de lectura empieza la semana que viene, el miércoles, justo el miércoles de la semana que viene, el 12 de enero empezamos. Las plazas son limitadas. eh, mm, las plazas son limitadas y sí, las plazas son limitadas. El número de participantes, estamos el número de participantes estamos valorando sobre los 50. Veremos si, como es el primer grupo de lectura que hacemos, si el grupo de lectura no nos permite la calidad, lo que haremos es, por el mismo precio, ampliar la cantidad de horas, ¿vale? Para que dé a todo el mundo tiempo para participar y para la que dé tiempo, digamos, para profundizar en el pensamiento de Byung-Chul Han. Pero el número de participantes lo tenemos calculado sobre los 50 personas. Si no, 50 personas el número de participantes. Este grupo de lectura, Mario, ¿es otra forma fagocita de capitalismo? Pues eso esperamos que no. Esperemos que no sea así.
Y ese será uno de los retos de este grupo de lectura, el generar la comunidad, el poder ver cómo el pensamiento de Byung-Chul Han lo podemos llevar a nuestra cotidianidad, no solo para modificar pautas de comportamiento nuestras, sino también para encontrar cómo podemos criticar y transformar nuestro entorno. Así que espero que no sea otra forma fagocitada de capitalismo. Para quienes no coincidís con el horario de la sesión en vivo, tenemos alternativa. Sí, tenéis alternativa, es decir, siempre va a quedar grabada, va a ser una sesión que vais a poder ver en diferido cuando queráis. Las sesiones, es decir, los vídeos los vais a tener disponibles para verlos cuando queráis y las veces que queráis. Y la alternativa para compartir vuestras reflexiones o para compartir o para generar debate va a ser nuestra plataforma de Ágora. Ágora Ágora es una comunidad que no sé si no sé si la conocéis, os podéis inscribir ya a nuestra comunidad online, que ya veréis que tiene la capacidad para continuar generando ese debate más allá de los encuentros en vivo. ¿Vale? A ver, que se me están pasando... Isabel, no creemos que son demasiados para una hora porque entendemos que de esos 50 habrá gente que no podrá participar en vivo, habrá gente que tampoco querrá compartir porque ya hay gente que solo quiere participar, solo quiere estar y escuchar a los demás y en todo caso lo iremos viendo. Ese es el primer grupo de lectura que hacemos, entonces vamos a ir viendo. Como digo, si vemos que no, como digo, si vemos que en una hora no es suficiente, ya tenemos previsto o ampliar, o sea, ampliar esa hora o añadir nuevos encuentros. ¿Vale? Eso está pensado dependiendo de cómo vaya la dinámica. Y la comunicación no será por chat, o sea, una opción es que sea por chat y otra opción es y también por audio. Igual la de ahora, ¿eh? Ahora también podéis utilizar el audio si queréis. ¿Vale? Creo que necesitamos salir del capitalismo a toda costa y eso implica hacer fluir el conocimiento fuera de la lógica del mercado. Veremos, Mario, cómo podemos buscar brechas para hacerlo posible. Como digo, no es fácil. Tampoco la propuesta, o sea, la propuesta que hacemos de intentar encontrar brechas no es para nada fácil. ¿Vale? O sea, tampoco no nos engañemos. Gracias, gracias por el comentario, M. Rovir, no sé el nombre. Venga, más preguntas si tenéis. El pago se gestiona por la web, Irene. El pago se gestiona por la web. Podéis hacer el pago a través de la web. Hay una plataforma de pago. Si os ponéis en la web, a ver si no sé si la puedo compartir yo la web. A ver si la puedo compartir yo y os enseño dónde está todo. Un momento. A ver, que comparto un momento que yo con las... deja de compartir. A ver, mirad. Me parece que ahora estoy compartiendo la web. Sí, ahora estoy compartiendo la web. Entonces, la plataforma Agora la tenéis aquí. Fijaros que arriba de la web tenéis Descubre Agora, nuestra comunidad para buscadores, buscadoras filosóficos. Podéis daros, es gratuita, podéis daros de alta. Funciona más o menos como Facebook, sí, pero es una plataforma diferente en la medida en que no hay Big Data. Esa es una cosa que comentaremos con Byung-Chul Han. No hay Big Data, no hay acumulación de datos para nada, no hay publicidad para nada y es una plataforma únicamente para compartir contenido filosófico. No solo para compartir, sino también para generar en esta búsqueda de brechas para contrarrestar el capitalismo, para generar actividades entre vosotros, las que queráis. Se pueden generar otros grupos de lectura, se pueden generar grupos de debate, encuentros presenciales, si compartís ciudad,
En fin, tenéis esta plataforma gratuita, como digo, y para continuar el debate. Ya eso os podéis dar de alta. Y luego aquí en el club de lectura, si clicáis en el club de lectura, tenéis un poco más abajo el ciclo de Byung-Chul Han, que podéis clicar saber más y tenéis toda la información. A mano derecha tenéis un pack de bienvenida en el que vais a encontrar un PDF presentando al autor, un PDF similar al que he presentado ahora. Aquí tenéis la plataforma de pago, cómpralo ahora, o más abajo tenéis digamos, las clases de una forma individual, digamos, sí, ¿no? Si solo os interesa un libro o solo os interesa, por ejemplo, la primera sesión, la de la semana que viene, la podéis comprar de una forma individual. ¿Vale? Y las tenéis. Venga, más preguntas. No, para recibir, Carlos, para recibir el PDF tenéis que descargaros el pack de bienvenida. Ahí os descargaréis el PDF, entrando en el pack de bienvenida. Vale, ya veo que Uriol que está compartido el PDF. Gracias, Antonio. ¿Hay un nivel de conocimiento filosófico? No. Como he dicho, vamos a empezar de cero, Soraya. No se necesita ningún conocimiento previo de filosofía. Esperamos poder ofrecer ese conocimiento a través digamos, de cada uno de los libros y esperamos ser lo más accesibles posibles sin perder la complejidad que esconde la obra de Byung-Chul Han. ¿Vale? Pero gracias por la pregunta, porque es una pregunta que generalmente nos la hacéis. Vale, pues bienvenida Lolova. Como digo, si tenéis cualquier pregunta, también en la plataforma de Curasui podéis encontrar formas de poneros en contacto con nosotros para que os resolvamos las preguntas que tengáis. ¿Vale? Bien, pues me parece que no hay más preguntas. Así que si os parece, lo dejamos aquí. Nada, estáis invitados. Y nada, un placer este primer encuentro. ¿Vale? Dale. Muy bien, pues nada, os mando un abrazo. También aprovecho para desearos el buen año que inicia y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo a todos. Gracias. A vosotros. Gracias. Adiós. Gracias.